Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. A estas alturas, alguno se preguntará por qué he cambiado tanto de camino espiritual, por qué no seguí uno hasta el final de mi vida. En el año 2000, una antropósofa me dijo que en esta encarnación estoy repitiendo mis iniciaciones de otras encarnaciones. Cuando tenía 15 años, en un pub nos pidieron escribir en un papel la palabra que más había marcado nuestra vida. Yo escribí cambio. Pero no cambio compulsivamente, de forma sanguínea, por falta de disciplina y concentración. Cada uno de mis caminos espirituales, mis puestos de trabajo y mis residencias ha durado lo suficiente para recoger las perlas que necesitaba de ellos. En todos esos caminos puse mi corazón y conservo algo de todos. Alguno podría llamarme traidor, pero un traidor en sentido estricto es quien pone a su guía o compañero a merced de sus enemigos, algo que nunca hice. Además, Aristóteles dijo sobre su maestro: soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Y Hegel dijo: si la virtud cristiana principal fuera la fidelidad, el perro sería el mejor cristiano. Me gusta la libertad, la independencia, pero no me gusta la soledad extrema. Trato de equilibrar libertad, seguridad, responsabilidad y amor. Mi signo zodiacal solar, tanto el tradicional griego como la constelación actual, es Aries, necesitando apasionarme por algo o alguien para sentirme pleno, pero no durando mucho la pasión por cada cosa. Don Juan dijo que un guerrero es apasionado. Bueno, esta lectura que habéis escuchado pertenece al libro En la órbita del espíritu de Lohengrin García de Eizaguirre. Y lo he seleccionado porque a mi manera de entender es un compendio breve de lo que su autor nos muestra en un libro lleno de experiencias de todo tipo, señales, enseñanzas y ensoñaciones. Lohengrin pertenece a esta casta de guerreros apasionados que no les vale aceptar una creencia, religión o cosmovisión como un compartimento aislado, aunque lo profundicen hasta límites más allá de lo razonable y de la razón. Son guerreros que necesitan entrelazar intensamente en una sola reencarnación experiencias espiritualmente tan distintas como el nahualismo, la antroposofía, el rosacrucismo, nuevo catarismo, acompañados por lecturas de Paravicini, Millo, Triguirino, Benítez y un largo etcétera que describen el libro. Cuando parece que todos estos cuerpos de conocimiento se apagan en la noche, se enciende el mundo de los sueños, donde se representan las experiencias más intensas que ordenan y dan sentido a todo lo vivido. Lohengrin, esta es la segunda vez que estás en el programa. La primera entrevista fue a raíz de tu libro El nahualismo a la luz de la antroposofía, una entrevista que está disponible en nuestro canal de YouTube y de Spotify. En este nuevo libro, el orden es distinto. Narras de manera biográfica tu recorrido espiritual, conectándolo con tus ensoñaciones, algunas muy íntimas, donde prácticamente te desnudas emocionalmente ante el lector. Lohengrin, después de mis palabras de presentación, ¿cómo describirías tu libro a alguien que te escucha por primera vez? Gracias, Marcos. Empezaré con dos detalles. La portada es un fractal llamado Triángulo de Sierpinski, desarrollado y coloreado por mi hijo. El segundo detalle es que, cuando lea citas de Steiner, diré a qué volumen de sus obras completas pertenecen. Siento ser un poco pedante, pero su obra es tan extensa que una parte no está traducida al castellano, y los volúmenes son la mejor forma de identificar las citas. Mis dos últimos libros señalan algunos puntos comunes entre la antroposofía y el nahualismo
divulgado por Carlos Castaneda. El primer libro es más teórico, este es más práctico y autobiográfico, como has dicho. Creo que se pueden buscar correspondencias entre distintas visiones del mundo, pues el propio Steiner perteneció a la Sociedad Teosófica antes de fundar la Sociedad Antroposófica, e incluso 6 años después de fundarla, dijo en el volumen 329 de sus obras completas: el que una persona descubra esto o aquello en el mundo espiritual depende de cómo sea su vida. ¿Acaso no es verdad que el conocimiento de una persona sobre el mundo externo de los sentidos difiere según haya nacido en Europa o América o Asia? Del mismo modo, todo conocimiento personal del mundo espiritual difiere según el explorador espiritual, según el vidente. El conocimiento de una persona es diferente al de otra, es un suplemento. La gente sabrá distintas cosas del espíritu, pero serán capaces de complementarse. Además, Steiner profetizó una confluencia entre almas aristotélicas, que son los verdaderos antropósofos, con almas platónicas y almas de herejes. Los cátaros eran los herejes por excelencia. ¿Nos podrías explicar qué es el catarismo y qué conlleva ser cátaro en nuestros tiempos? El catarismo fue un movimiento cristiano europeo medieval que creía en la reencarnación y consideraba que Yahvé aprisiona nuestras almas en cuerpos sólidos. Los cátaros fueron exterminados por la jerarquía católica con la ayuda de nobles del norte de Europa. La Inquisición nació contra ellos. El catarismo actual sigue siendo un camino de purificación, pero ahora nos acerca más a la diosa Virgen Madre, la mujer envuelta en el sol del Apocalipsis, con la luna bajo sus pies. Respecto a eso, Steiner dijo que una mujer virgen es solar y una mujer embarazada se hace luna llena. Un signo de que el nuevo catarismo me estaba destinado es que de los 10 a los 15 años yo veraneaba en la Manga del Mar Menor, en Murcia, antes de estar sobreurbanizada. Allí mismo, mucho después, conocí al guía de un nuevo catarismo, Johann Bereslavsky, quien dijo que la zona del Mar Menor había pertenecido a la Atlántida. Creo que pudo ser una colonia. Este libro se divide en 2 partes. Una primera parte describes las cosmovisiones donde has orbitado y tus propias reflexiones sobre varios temas que te preocupan. Y en la otra parte añades más detalladamente tus ensoñaciones y decisiones a lo largo de tu vida. ¿Nos puedes describir en este punto qué es exactamente un ensueño o sueño consciente para quien no sepa manejar este concepto? El primer paso es cuando te das cuenta de que estás soñando. Es como si te despertases dentro del sueño. Después te encuentras con seres reales, aunque a veces las imágenes son simbólicas. Por ejemplo, en mi camino espiritual, una vez ensoñé que un médico dijo que había que operar mi hígado. Yo tenía miedo al dolor y no quería. Él puso cara de pensar: ¡qué cabezota! Entonces una enfermera me convenció dulcemente. A mí se me gana más con amor que con órdenes. En mi vida cotidiana nunca estuve enfermo del hígado. El sueño se refería al hígado etéreo.
Ya entrando directamente en la primera parte del libro, ¿nos puedes explicar los principales puntos en común que has encontrado entre el nahualismo y lo que dijo Rudolf Steiner en algunas conferencias? En el libro dices que la clave del nahualismo es el punto de encaje de la percepción, situado dentro del huevo capullo luminoso de cada ser orgánico, algo muy parecido a lo dicho por Steiner en su volumen 45 de sus obras completas. Lohengrin, ¿nos puedes detallar este concepto? El punto de encaje de la percepción, como su nombre indica, selecciona lo que percibimos. Está relacionado con la atención. La posición del punto de encaje determina el mundo que percibimos. El nahual Don Juan era el maestro chamán de Castaneda y dijo que en los seres humanos normales el punto de encaje se mueve poco en la superficie del capullo luminoso o aura. Respecto a esto, Steiner dijo: las áreas de percepción sensorial podrían ser representadas como una especie de circunferencia, con las áreas individuales descansando sobre ella, mientras que el yo se mueve a través de ellas. En otra conferencia dijo que el ser humano tiene 12 sentidos y los relacionó con las constelaciones del zodiaco. En otro lugar dijo que el sol atraviesa el zodiaco. Varias veces dijo que Cristo es el yo macrocósmico. En otra ocasión dijo que Cristo es el espíritu del sol. Por tanto, el paso del yo por los sentidos refleja el paso del sol por el zodiaco. Así vemos que uno de los aspectos del yo es ser un punto de encaje de la percepción. Steiner dijo que los clarividentes y los clariaudientes han desarrollado otros sentidos además de los 12. Por su parte, Don Juan dijo que los brujos aprenden a mover el punto de encaje por todo su huevo luminoso y más allá, logrando ver la esencia de las cosas y, por ejemplo, oír a seres inorgánicos. La primera posición espiritual, entre comillas, del punto de encaje produce lo que Don Juan llamó el estado de conciencia acrecentada. Los nahuales lo usan para instruir a sus aprendices. Creo que Steiner se refirió a lo mismo cuando dijo en el volumen 177 de sus obras completas: las verdades relativas al mundo no físico no pueden ser recibidas en el mismo marco mental que las verdades relativas al mundo físico. Para entenderlas, hemos de soltar ligeramente los cuerpos etérico y astral, si no, solo oiremos palabras. Para cualquier comprensión real de las cosas del espíritu, el estado mental, o sea, la vida interna subjetiva, debe ser tal que uno ha de soltar un poco los cuerpos etérico y astral. Este aflojamiento solo debería ser un medio, no debe convertirse en un fin en sí. En este punto y con lo que dices, ¿sería posible o probado que Castaneda pudo leer las obras de Steiner e inspirarse en ellas para sus libros? Porque, bueno, evidentemente es un autor más moderno. Castaneda nunca mencionó a Steiner en público. Además, escribió que sólo el nahualismo conoce la existencia de unos seres inorgánicos invisibles al ojo físico llamados
los voladores, pero yo creo que Steiner habló de ellos mucho antes de que Castaneda escribiese sus libros, pero Steiner los llamó seres arimánicos. Arimán era el dios de la oscuridad de la antigua Persia. Por eso no creo que Castaneda leyese a Steiner. También de lo que leí del libro, sentí que la experiencia tuya con el catarismo fue la más dura, como un ejemplo que aquí describes, y lo he recuperado del libro, que así dice: la espiritualidad cátara exige un más compromiso grupal que la antroposofía. Intenté conciliarlas, pero los nuevos cátaros piden renunciar a las demás espiritualidades, dado que con ellos sentí esas presencias y la gracia del Espíritu Santo, dejé la sociedad antroposófica. El nuevo catarismo me dio experiencias espirituales, algunas compatibles con la antroposofía. Por ejemplo, Steiner dijo en el volumen 350 de sus obras completas que a veces nuestro cuerpo astral se aparece a otra persona porque su ángel de la guarda lo lleva sin que nosotros nos demos cuenta. Así me ocurrió a mí cuando era nuevo cátaro, pues una hermana me dijo que una vez, estando en su casa, yo aparecí ante ella y la ayudé. Yo no fui consciente de eso. Fue en 2012. Algo parecido sucedió la noche del 1 al 2 de diciembre de 2024. Me di cuenta de que mientras duermo, una parte de mí enseña, aunque yo no sea consciente. ¿Nos puedes contar, para las personas que no han leído tu libro, alguna de tus experiencias con tu ángel de la guarda? Cuando era adolescente, sentía que una especie de estrella me protegía en situaciones difíciles. Después, su protección dependió más de mi comportamiento. La mayor prueba que tengo de que mi ángel me salvó al menos una vez en mi vida fue cuando escribía un libro con una persona que tiene poderes mágicos. Tuvimos desacuerdos y corté mi relación con ella tras enviarle la última versión del libro. 2 días después, en la cocina, casi me clavo un cuchillo en mi ojo derecho abierto. Quedó a 1 milímetro. Me quedé paralizado unos momentos. Esto se explica porque hay una lucha por el ser humano entre el ángel de la guarda y seres diabólicos, de la que habla Steiner en el volumen 350 de sus obras completas. Cito: «Lo que viviste antes en tu vida sobre la tierra, quiere vivir el resto de tu vida correctamente, de forma que tengas una vida realmente larga, para que todo pueda ser vivido tal como fue determinado por tus vidas anteriores sobre la tierra. Pero también podrías morir. Entonces interviene este ser espiritual que guía al ser humano de una vida sobre la tierra a otra y te avisa. A veces este ser que quiere proteger a la persona sucumbe frente a otros seres que evitan esa protección, que la quitan. Tales luchas pueden ciertamente tener lugar en el mundo espiritual, pero cuando las entidades malignas no tienen un interés particular en ello, entonces llega
el aviso. En mi caso fue más que un aviso y creo que me salvó para poder escribir este libro por mi cuenta. Pues hablando de tu libro, uno de los capítulos que más disfruté fue el capítulo que tienes hablando del guardián del umbral. Steiner, Don Juan y los teósofos dijeron que nuestra entrada al otro mundo está protegida por un guardián. Steiner y los teósofos lo llamaron el guardián del umbral y dijeron que hay uno menor y uno mayor. En el volumen 117A de sus obras completas, Steiner dijo que el guardián menor es el tentador interior, el que nos hace orgullosos y arrogantes de encarnación en encarnación. Es nuestro doble luciférico, y el guardián mayor es quien nos protege de nuestro doble arimánico, el tentador exterior, que nos hace creer que el mundo físico es la única realidad, nos vuelve materialistas. Steiner a veces lo llama Satán. En esta obra, Steiner también afirmó que el guardián mayor es una forma angélica, y en el volumen 270 dijo que representa a Micael, o sea, al arcángel Miguel. Creo que es nuestro ángel solar. Creo que en mi ataque con cuchillo participó también mi doble diabólico. Una vez noté su efecto en otra persona. Caminaba con mi novia inglesa por Toledo. De pronto ella empezó a hablar agresivamente. Miré la placa de la calle donde estábamos. Era el Callejón del Diablo. Steiner dijo que nuestro ángel de la guarda empieza a separarse de nosotros cuando tenemos unos 3 años y entonces nos sentimos yo por primera vez. Cuando yo tenía esa edad, una vez oí una voz de hombre decir dentro de mí: «Recuerda esto». La única vez que volví a oír esa voz fue unos 7 años después de empezar mi camino espiritual, tras exponer mi proyecto en una oposición. Creo que pudo ser mi ángel o Cristian Rosacruz, el fundador del movimiento cristiano Rosacruz. Esa voz la oí en momentos clave del desarrollo de mi yo. Años después, la madre Eufrosinia, una santa difunta de la iglesia de Johann Bereslavsky, me reveló desde el más allá a través de una hermana: «Cuando estás en zozobra, te hablo en francés, pero estás sordo. Por eso creo que el único ser que puede destapar mi oído espiritual, mi clariaudiencia, es ese maestro al que llamé la voz de mi infancia». Y por curiosidad, ¿también has tenido alguna experiencia espiritual después de publicar este libro? Sí, por ejemplo, varias veces en mi vida ensoñé con Steiner, y la última fue después del libro, la noche del 24 al 25 de octubre de 2024. Steiner me dijo, refiriéndose a mí y a mi hijo: «Cuando paguéis vuestro karma, alcanzaréis la liberación». No sé si conseguiré liberarme en vida, pues después de ese ensueño, la noche del 5 al 6 de diciembre, ensoñé que sobre mí pesa una sentencia de muerte, pero sentí que no era inminente. De niño era temerario y mi abuela dijo:
Este niño morirá con las botas puestas. Mucho después, un sacerdote cátaro vio mi coche abollado y me dijo: el diablo quiere matarte. Otro ensueño, después de publicar el libro, fue con mi amor platónico, hacia las 3 de la mañana de la noche del 9 de noviembre, día de la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid, donde trabajo. Ella me señaló la chaqueta negra que yo llevaba y me dijo: ¿te gusta? Tiene algunos hilos que sobresalen. Sentí que esa chaqueta la hizo ella y quizás representaba mi cuerpo astral superior o mi cuerpo etéreo superior. Para comprender bien el siguiente ensueño, ayuda a saber que Steiner reveló que en invierno el espíritu de la tierra está despierto y que Cristo se unió con él a través de la sangre de la crucifixión. También dijo que las Navidades empiezan cuando acaba el año lunar, 12 meses de 27 días, pero quedan las 12 noches santas del año solar, donde espiritualmente solo influye el sol de medianoche. Añadió que los sueños en esa época son importantes. En otra conferencia dijo que el alma se encuentra con Cristo una vez al año. Creo que es en Navidades. La noche del 25 al 26 de diciembre ensoñé que la maestra nahuálica del grupo al que pertenezco en ensueños nos decía que juntemos los dedos índice para poder alcanzar la iniciación o la clarividencia en el futuro. Levantamos cada uno un brazo y juntamos las yemas de los dedos. Ella disparó chamuscando la piel de nuestros índices. Le dije: gracias, menos mal que no nos dijiste lo que ibas a hacer, pues quizás hubiéramos tenido miedo. Ella me dijo que llame al maestro. Telefoneé y pregunté por un nombre largo, quizás italiano, del que no me acuerdo. Cuando se puso, le dije que hoy tenía que darnos una lección sobre la iniciación, sobre el conocimiento de sí mismo. Me dio la impresión de que su voz era la del antropósofo Anton Künfler. En otra noche santa, la del 4 al 5 de enero, ensoñé que del 16 al 19 de abril se resolverá algo. Al despertar me enteré que es del miércoles al sábado santo. Navidades y Semana Santa son fechas espiritualmente importantes. Además, el 19 también es mi cumpleaños y los cumpleaños también suelen ser días importantes, pues se repite la constelación solar del zodiaco de nuestro nacimiento. Una seña de este libro es la alusión continua a los animales. Sí, según los jatakas, Buda tuvo encarnaciones animales antes de tener encarnaciones humanas. Solía encarnar como el rey de cada especie, y la esposa que tuvo antes de retirarse a la vida espiritual solía encarnar como un animal al que él salvaba. En los años 90, en un telediario pusieron la filmación de una gacela bebiendo en una charca de África. Un cocodrilo la mordió. Un hipopótamo pisoteó al cocodrilo, salió del agua y lamió su herida. Sentí que ese hipopótamo será un futuro Buda. Hace poco
se publicaron también fotos de una serpiente cobra en un pozo, protegiendo a unos cachorros de perro que se habían caído. También circula una filmación de una garza, que suele comer peces, cogiendo con el pico a un pez que había caído fuera del agua y llevándolo de nuevo al agua. Son 3 ejemplos de animales de especies distintas que actúan de forma excepcionalmente altruista. Esto también es compatible con el nahualismo, pues la regla del nahual dice que la fuente de todos los seres se llama metafóricamente el águila, la cual puso en cada especie de seres vivos una pareja nahual, incluyendo animales. Un nahual es un ser doble forzado a buscar la libertad. Lohengrin, una persona como tú, con un camino espiritual tan desarrollado, ¿tú recuerdas el primer momento en el que sentiste esa llamada, bueno, no quiero decir la epifanía porque no creo que la fuera, pero cómo fue ese primer momento de sentir la llamada? Voy a ponerlo en contexto. Cuando era pequeño, pregunté a mi padre: «Papá, ¿dónde estaba yo antes de nacer?». Me respondió: «En arroz de habichuelas», queriendo decir cocinándote en la tripita de mamá. Pero yo entendí en arroyabichuelas, todo junto, y pensé que era un lugar agradable, quizás con un arroyo. Mucho después, cuando conocí la teosofía, aprendí que el alma humana viene del cielo. Pero siendo aún niño, unos años después, soñé que un tiburón quería comerme. Le dije: «Si no me comes, te ayudaré a encontrar presas». No me comió y desperté. Haberme despertado entonces significa que ese primer pacto con el mal lo cumplí luego en la vida cotidiana, no en sueños. Fue un sueño importante, aunque yo no me diera cuenta de que estaba soñando. Luego crecí. Steiner dijo en el volumen 177 de sus obras completas que actualmente la humanidad solo se desarrolla naturalmente hasta los 27 años. A esa edad yo ya no avanzaba intelectualmente y retrocedí moralmente. Bebía alcohol y hacía burradas, de las que me arrepentí al día siguiente. Tenía doble personalidad, pero llegó un momento en el que ya no me arrepentía. Mi personalidad malvada me estaba poseyendo, aunque para mí eso era un signo de avance. Steiner dijo que el desarrollo de la vida interna hasta los 27 años ocurre en la sangre, pero que a los 28 años los espíritus de la luz lo hacen entrar en la autoconsciencia, cuando deberíamos convertirnos en profesionales. En mi caso, me regalaron libros de Castaneda y con ellos empecé mi camino espiritual a los 28 años. No lo hice para escapar del mundo, pues poco antes acepté vivir mediocremente lo que me quedaba de vida. Más o menos un año después, ensoñé con monjes budistas que trepaban montañas con fuerza y rapidez. Afortunadamente me eché novia y me calmé un poco. Estaba satisfecho con lo que había logrado en la vida hasta entonces y acepté
ser un mediocre el resto de mi vida. Sentí que era en los Himalayas. Yo era menos fuerte. Sentí que era el camino de la iniciación espiritual oriental. Ese mismo año, en 1990, estando montado en una sembradora de maíz en Zaragoza, donde hacía mi tesis doctoral, miré al cielo azul y sentí que era la pared interior de una matriz o útero con la que me sentía unido, como latiendo al unísono. Somos fetos de la Virgen Celestial, nuestra Madre. La diosa del cielo de los antiguos egipcios era Nut, cuyo cuerpo estaba lleno de estrellas. Un dibujo hermético de hace siglos muestra a un hombre sacando su cabeza fuera de la esfera celeste. Es el segundo nacimiento, la iniciación espiritual. Poco después ensoñé que unos hombres recogían una especie de vendimia en tuberías con engranajes. Me enganché en el engranaje, comprendí el peligro e hice señas a uno de los hombres, el cual me soltó. Creo que era la vendimia angélica del final de nuestra era, de la que habló un autor espiritual cuyo nombre no recuerdo. Quizás significaba que me libré de un destino apocalíptico. Uno de los signos del apocalipsis son las catástrofes naturales, que son peores desde el año 2000. A principios de los 90 leí en un libro espiritual, cuyo título tampoco recuerdo, que los ángeles estaban reteniendo por las riendas a los seres elementales que quieren destruir esta civilización. Antes de nuestra civilización, la Atlántida fue hundida en una especie de diluvio, destruida sobre todo por seres elementales del agua. Un aspecto de mi camino espiritual ha sido ahorrar energía sexual, pero después del último ensueño que he contado, una noche ensoñé que iba montado en una especie de cerdo perro, parecido a los de una película de fantasía cuyo nombre también olvidé. Ese monstruo me llevaba a donde estaba una mujer con la que hacía el amor. Recuerdo haber leído que la iniciación de los primeros herreros era soñar con la mujer del fuego, con la cual tenían relaciones. Debía ser un ser elemental o una fairy o hada. Sentí que no era la primera vez que iba a ver a esa mujer, pero antes no era consciente. Me di cuenta de que, a pesar de la castidad de mi vida cotidiana, mi cuerpo astral era lujurioso. A partir de entonces intenté ser más sobrio. Pero un día mi camino espiritual se cortó y tuve que volver al mundo. Entonces ensoñé que en la médula de mi columna vertebral se formaba una especie de camaleón o lagarto, quizás mi doble arimánico. En otro ensueño vi unas ruedas dentadas moviéndose en engranaje, significando que volví a entrar en el engranaje del mundo, en la rueda de Samsara, el ciclo budista de la reencarnación. Después me hice antropósofo, pues era el único camino que me permitía desarrollarme espiritualmente mientras llevaba una vida cotidiana. En aquella época visité a mi primo, a quien solo conocía por una foto, pues nació hemipléjico. Estaba en una residencia en silla de ruedas. Me identifiqué tanto con él que al irme y sentarme en el coche,
Mis piernas quedaron paralizadas unos momentos, sin poder apretar el embrague. Necesité un esfuerzo de voluntad para no compartir su destino o karma. En otra parte del libro escribes: espero que mi siguiente encarnación sea en la próxima cultura, la eslava. No quiero reencarnar antes, se sufre y se hace sufrir demasiado. Hay demasiados demonios aquí. Creo que no necesito reencarnar antes por 2 razones. Necesito ir al Devachan tras la muerte para elaborar mi karma en sabiduría junto con seres superiores y mis seres queridos. Desde allí puedo participar en la formación del futuro de la Tierra mejor que encarnado. Pronto empezará el reino de Saturno sobre la Tierra. Será terrible mientras dure. Rudolf Steiner dijo que Orifiel, arcángel de Saturno, reinará aproximadamente desde el 2300 al 2650. Pues Lohengrin, me reconforta leer que de todas las cosmovisiones que has conocido en tu vida, hayas escogido la antroposofía para seguir tu camino después de tu experiencia física. Que así sea. Un abrazo y quedan invitados a comprar el libro tanto en ebook en la página de Mandal Ediciones o por Amazon también. Por mi parte ha sido un placer compartir conocimiento y nos vemos en el camino. Gracias a vosotros. Si no fuera por palabra de Rudolf Steiner, estos libros los conocería muy poca gente. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.